Bien, bienvenidos al estudio del libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. 3 semanas que tuvimos de vacaciones de Guelaguetza. Y pues para estudiar sobre lo que vamos a estar viendo en estas semanas, el tiempo que nos lleve, no hay prisas, ¿verdad? En Eclesiastés tomamos 21 semanas, 21 lecciones, si no me equivoco. Veremos cuántas lecciones nos lleva el libro de Hechos. En las mesitas hay hojitas, por favor apuntan sus nombres para llevar el registro. Bien, vamos a ver en estas semanas la introducción. 2 semanas vamos a ver la introducción al libro de los Hechos porque es muy amplio. Lo interesante del libro de los Hechos es que es historia y es lo que vamos a estar estudiando. Y el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, es a los evangelios lo que el fruto es a los árboles. Está muy unido. Es imposible, no, sería muy complicado entender los evangelios y la transición que vemos hacia las cartas paulinas y los libros del resto del Nuevo Testamento. Sería muy complicado entenderlos si no estuviera Hechos. Hechos es esa bisagra que une, que explica y que nos permite ver la transición. En Hechos vemos nacer el trigo. Si en los evangelios se siembra la semilla, en Hechos vemos nacer el trigo y vemos su crecimiento. En los evangelios vemos a Cristo comprando a la iglesia con su sangre. En Hechos vemos a la iglesia comprada con sangre que surge a la realidad, primero entre los judíos, luego entre los de Galilea y así hasta llegar a la capital de Italia, hasta llegar a Roma. No hay otro registro parecido al libro de los Hechos. No lo hay. No hay otro registro que tenga la secuencia histórica de los evangelios. No hay otro registro que den el contexto para el libro de los escritos de Pablo. Narra información básica, vamos a ver información coherente de la iglesia primitiva. Y vamos a ver, está llena de historias asombrosas. Vemos tensiones, persecuciones, frustraciones, pleitos o discusiones teológicas, esperanzas. Todo lo que enfrentó la iglesia incipiente, la novia de Cristo. Y con el libro iremos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Primero vamos a ver el título. El título que las Biblias tienen no es un título que el escritor o que el autor haya hecho. No es que el autor dijo: a este libro lo voy a llamar así. Eran rollos que se escribían y no le puso el título. Y lo conocemos como Hechos de los Apóstoles. Y el título puede ser engañoso porque alguno puede pensar: entonces narra la historia de todos los apóstoles. Y si han leído Hechos se darán cuenta de que no es así. Narra especialmente los hechos de los apóstoles de Pedro y de Juan, levemente, pero rápidamente salta a la historia de Pablo, que propiamente no fue un apóstol de Jesucristo, no convivió con Jesucristo, pero se llama Hechos de los Apóstoles. Le pusieron este título. Pedro, que es como el apóstol de la circuncisión, y Pablo, el apóstol de los gentiles. Se menciona a Santiago, se menciona a Juan, y los nombres de los 11 otros apóstoles se menciona solamente una vez, y se menciona la elección que se hace para cuando es electo Matías, que ocupará el lugar de Judas. Entonces decía que el autor no le puso el nombre de Hechos. Una de las copias más antiguas, en el siglo II, es donde por primera vez aparece el título Hechos de los Apóstoles. Ahora, el autor en el Evangelio de Lucas dice que escribe las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Lucas y Hechos bien pudo ser un solo libro, pero imagínense, antes los libros, los papiros o los rollos eran literalmente rollos. El escrito del libro de Lucas serían aproximadamente 11 metros de rollo de papiro, 10 y cacho, 10 metros y medio. Hechos, otro tanto igual. Entonces imagínense un rollo de 22 metros de largo, sería
muy poco práctico, prácticamente imposible de entender. Entonces de ahí se cree que es ahí donde surge la división. Vemos cómo el énfasis del libro de Hechos es no tanto en la vida de Jesús o en la obra de Jesús, como en el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo para desarrollar la iglesia en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, en Judea, Grecia e Italia. Hechos entonces narra la historia de la iglesia primitiva. Ahora sí, narra la historia de la iglesia primitiva. El autor, aunque el libro no dice, no menciona en sí quién es el autor, la evidencia interna sí lo dice, y es Lucas. Lucas, que se cree es un nombre de origen latino, quizá derivado del nombre Lucio. Si han visto películas romanas o de Italia, el nombre Lucio puede ser la misma raíz de Lucas. La tradición dice que Lucas era de Antioquía de Siria, lo que actualmente es la ciudad Antaquia en Turquía. No menciona de esposas, no menciona de hijos. La tradición dice que murió en Bitinia a los 80 años. Habló varios idiomas, el autor Lucas habló arameo, habló griego, habló latín, pero lo que lo caracteriza era que era un profesionista, era una persona preparada, era un científico de la época. El apóstol Pablo lo identifica como el médico amado. Colosenses 4:14 dice: les manda saludos Lucas, el médico amado. Entonces Lucas es el autor del libro de los Hechos. Lucas acompañó a Pablo cuando Pablo escribe su última epístola o su última carta. Segunda de Timoteo 4:11 dice, Pablo está escribiendo: solo Lucas está conmigo. Lucas fue entonces compañero, fue colaborador de Pablo. Filemón 24 dice: también lo saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces entendemos, para después poder ver cómo Lucas obtiene toda la información, que es las fuentes. Lucas está en compañía cercana de Pablo. Entonces Lucas quizá le dio lectura a las cartas que Pablo envió antes a las iglesias nacientes. Lucas tiene información, platican con Pablo entonces, porque era un colaborador de Pablo. Además, en varios pasajes del libro de los Hechos se lee que Lucas habla en primera persona del plural. Entonces quiere decir que Lucas estaba presente cuando esos eventos acontecieron. Por ejemplo, Hechos capítulo 20 verso 5. Dice Hechos 20 verso 5: ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Nos esperaron a quienes, a Pablo, y entre el grupo estaba él. Entonces Lucas fue testigo presencial de varios de los eventos que él narra. No es solamente cuando escribió Lucas, él dice en la introducción que hizo un ajuste, una investigación, analizó, comparó todo lo que había, hizo una investigación profunda. Lucas, lo mismo para Hechos. Estamos viendo que Lucas es un historiador serio, es un historiador que le gusta meterse en lo que hace, y en algunas ocasiones estuvo presente. Sabemos que no era judío, porque en una lista que Pablo envía una lista de las personas que están con él que son judíos, o Pablo dice que son de la circuncisión, y no menciona a Lucas. Veamos Colosenses 4, 9, 11. Dice: Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos, y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Jesús, al que llamamos justos, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. En esa lista entonces no menciona a Pablo. Entonces, por deducción decimos, pues Pablo no es de sus colaboradores judíos. Pablo ha de ser entonces de otra nacionalidad, porque sí lo menciona en otra lista. Verso 14 de Colosenses 4: les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Entonces no lo incluyó en la primera lista de colaboradores judíos, pero lo incluye en la lista de quienes están con él. Si es así, entonces Lucas es algo interesante. Lucas es el único autor gentil del Nuevo Testamento, y esto no es cosa menor. Es Dios insertando en un libro tan sagrado, por así decirlo, tan serio de los judíos, incrusta a un autor gentil. De inicio
abriendo las puertas a los gentiles. En la ciudad de Antioquía de Siria, donde él se cree que él era, de ahí pudo conocer a Bernabé, al mismo Pablo, a Pedro, porque era un punto donde había muchos eventos. Y de ahí fue testigo de muchos acontecimientos, conoció a muchos personajes de primera mano. Hechos 13:1 dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Entonces, si vemos el contexto de la época, no todas las personas tenían acceso a la educación. Entonces, que alguien tenga acceso a la educación quiere decir que de un estatus notable. Tanto así que conoce, identifica, se relaciona con personas que hasta fueron compañeros de infancia del rey Herodes Antipas. Es alguien que sabe moverse en los diferentes sectores. Es alguien que tiene capacidad de relacionarse. ¿A quién es dirigido el libro de los Hechos? Veamos el destinatario. El libro lo dedica a Teófilo, la misma persona a quien dedica el Evangelio de Lucas. No se sabe quién era Teófilo. Teófilo, literalmente el nombre quiere decir teos, Dios, filos, amor, el que ama a Dios. Entonces, Teófilo era un nombre común en la época, pero puede ser también una descripción que va dirigido a todos aquellos a quienes aman a Dios. Puede o no ser un nombre propio, no se sabe. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice su excelencia o excelentísimo Teófilo. Entonces, si lo tomamos literal, es una persona que pudo haber sido su mecenas, el que lo financió, pudo haber sido alguien de recursos como para pagar una investigación, un dignatario del gobierno romano. ¿En qué fecha fue escrito? La fecha en que fue escrito el libro de Hechos. Y aquí vamos a ver datos históricos. Se sabe que Pablo llega a Roma entre el año 59 o 60. Lucas dice que estuvo en arresto domiciliario por 2 años. La tradición menciona que Pablo fue liberado después del juicio y va en misión a España. Así lo dice en el Romano. Estuvo preso domiciliario 2 años, lo liberan, va a España, regresa, lo vuelven a apresar. En Romanos dice, Romanos 15:28, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Eso lo dijo cuando fue liberado después de estar 2 años en prisión domiciliaria. Por la segunda carta a Timoteo sabemos que fue encarcelado una segunda vez. Entonces, el libro fue escrito después del año 50 y 60, pero veamos cómo los estudiosos dicen la fecha aproximada que vamos a ver en un momento más. Hubieron eventos importantes en la historia que un historiador, valga la redundancia, no podía pasar por alto, porque no eran eventos menores. Se sabe que la destrucción del templo de Jerusalén fue en el año 70. Entonces hay un dato ahí. En el año 70, y Lucas o Hechos, Lucas ni ningún escrito habla de la destrucción del templo en Jerusalén. Un dato que no podría ser dejado, no lo voy a poner, era un dato sumamente importante. Porque los judíos eran centrotemplistas, ¿no? Todo giraba alrededor del templo y era un evento mayúsculo. Fue un evento mayúsculo la destrucción del templo por Tito en el año 70 después de Cristo. Tampoco dice nada del juicio de Pablo ante César. Lucas no podía omitir tampoco algo de alguien tan cercano como él, como Pablo. Y este juicio se data entre el 66 y el 68 después de Cristo. Tampoco menciona Lucas nada sobre la persecución de Nerón después del gran incendio en Roma en el año 64, cuando él culpa a los judíos, culpa a los cristianos más bien del incendio. Fue un incendio histórico y ese incendio se dio el año 64 después de Cristo. No menciona la muerte de Santiago, hermano de Jesús, que ocurrió el año 62 después de Cristo. Entonces la ventana se reduce, ¿no es cierto? Por datos, por deducción lógica. Entonces, si llegó en el 59 o 60 a Roma y Santiago, hermano de Jesús, muere en el 62,
Entonces la mayoría de los historiadores coinciden que el Hechos se escribe entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. Y esto es importante porque en ocasiones se tilda a los cristianos o a la Biblia como un documento religioso, y no es un documento religioso, es un documento histórico, con bases, con fundamentos. Ahora, la ascensión de Jesús fue el año 30 después de Cristo. La liberación de Pablo del arresto domiciliario en el año, antes de ser, en el arresto domiciliario fue en el año 62 o 63. Cubre un periodo de 33 años. El libro de los Hechos cubre un periodo de 33 años. Ahora, si tomamos en cuenta a Lucas, que cubre desde el nacimiento de Jesús hasta su crucifixión y ascensión, cubre otros 30 años. Dice Lucas 3:23. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Entonces, si al inicio el Hechos cubre un periodo de 33 años y su ministerio comenzó a los 30 años, tomando en cuenta desde su nacimiento en Lucas y la narración de Hechos, Lucas, el historiador, cubre un espacio de tiempo de 66 años de historia. Cuando lean Lucas, cuando lean el libro de los Hechos, están leyendo 66 años de historia documentada. ¿Cuáles fueron las fuentes que el autor usó para escribir el libro de los Hechos? Y de entrada podemos decir, ningún historiador tuvo fuentes mejores que Lucas. Usó un rigor histórico inusual para la época, usual para documentos sumamente importantes. Dijimos que, en primer lugar, Lucas escribe de lo que observó, de lo que él vivió. Lucas dice, menciones, en ocasiones habla, nos esperaron, fuimos, estuvimos. Lucas habla entonces, la primera fuente es su observación. La primera fuente que digna es lo que él observó como un médico, como un científico de la época. Acompañó a Pablo en varios viajes, estuvo con él en Roma. Cuando Pablo baja de Roma a Jerusalén para discutir o para tratar algunos temas con Pedro, Lucas venía ahí. Cuando Pablo visitó Jerusalén para hablar con Pedro y se quedó 2 semanas, Lucas estaba con ellos. Gálatas 1:18 dice, es Pablo quien escribe: luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. En este viaje que narra Pedro, Lucas estaba ahí. Cuando Pablo estuvo encarcelado, Lucas, en la cárcel domiciliaria, tuvo 2 años Lucas para ir y salir, viajar, investigar. Podía platicar con Pablo, podía ir a visitarlo y decirle, mira, descubrí esto, me enteré de esto, ¿cómo ves este asunto? Y Pablo compartía con Lucas, es probable, lo que él estaba escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando Pablo se reúne con Santiago y los ancianos, Lucas también está ahí. Hechos 21, 17 al 18. Cuando llegamos, en plural, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Una vez más, Lucas está presente. Y en el relato da nombres de varios personajes más. Hechos 6:5 dice: a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía. En Filipos conoce a Silas. Silas, otro compañero de Pablo. Recordarán, hay un episodio muy conocido que Pablo y Silas estuvieron presos juntos. Entonces Lucas también conoce a Silas. Hechos 16-19. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Todos estos hechos, o algunos de estos hechos, podemos entonces inferir que Lucas los está observando. Lucas está siendo testigo del desarrollo y del surgimiento, del brote, del movimiento que sacudirá a todo el mundo. Conoce a Lidia,
una vendedora de púrpura. Hechos 16:14. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras no se escuchaba, ¿qué quiere decir? Pablo estaba ahí. Y hago énfasis porque en otras ocasiones él dice, estaba Pablo. O sea, él sabe distinguir del tercera persona del plural a la primera persona del plural. Él estaba ahí. Mientras no se escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. No lo que decíamos nosotros, sino estamos nosotros, pero Pablo es el que está hablando. Todo esto nos ayuda a crear una imagen mental de la situación del momento. Recibe información, recaba información sobre los comienzos de la iglesia y el desarrollo de la iglesia en Samaria. Hechos 8:5 dice: Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. En Jerusalén tiene amistad con Juan Marcos. Juan Marcos también viaja con Pablo y después viaja con Bernabé. La mamá de Juan Marcos, ¿cómo son los detalles que nos da una idea visual? Yo soy visual, si veo un rostro difícilmente me olvido. De los nombres, esa es otra cosa, pero de los rostros, Pablo menciona detalles así, menciona que tenía Lucas menciona que la mamá de Juan Marcos tenía una casa grande. Hechos 12:12 dice: fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Inferencia entonces, si hay muchos orando, pues es una casa amplia. Quizá es ahí donde conoce a Rode, porque el mismo Lucas menciona a Rode y hay una historia peculiar. Hechos 12:13 dice: tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Recordarán otra historia donde aparece Rode, que Pedro toca, la niña va a abrir, pero se espanta y dice: no es esa niña, es Rode. A lo largo de Hechos entonces menciona, y Lucas menciona más de 100 personas. La relación que tiene Lucas, una vez más, la relación que tiene Lucas, la habilidad que tiene Lucas para registrar todos sus encuentros o los nombres es interesante. Y registra los detalles, los títulos, los nombres. Hechos 13:7 dice: el tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador Sergio Paulo invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Hechos 18:12 dice: cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya. ¿Por qué es importante esta introducción como preámbulo a lo que dice los versos, el texto de Hechos? Porque nos da una idea de que lo que Lucas escribe son datos históricos. Lo que Lucas escribe de entrada no se lee como en un país muy lejano, se lee como un documento histórico del cual está dando evidencia, y al escribir en ese momento una forma de registrar los datos y la temporalidad era precisamente así, escribiendo quién era gobernador, quién era. No había Wikipedia, no había Google para buscarlo, tenían que poner datos de manera que la gente identificara de qué zona, de qué región, a quién se está refiriendo. Lucas entonces dice muchos datos históricos, parece una cronología de sucesos que tiene una secuencia. Estos son los datos, pues, el fuente, autor, fecha, título. Ahora vamos al propósito de Hechos. ¿Cuál es el propósito de Hechos? Si en Lucas mostró a Teófilo lo que Jesús enseñó y lo que Jesús hizo, en Hechos describe lo que Jesús hizo después de su ascensión. ¿Pero cómo? A través del Espíritu Santo. Recuerdan que Jesús les dijo: me voy y les conviene que me vaya, porque si yo me voy, enviaré, estará. Entonces siguen siendo los mismos hechos a través del Espíritu Santo. Y destacamos tres, podemos destacar miles, pero escogí tres. Uno es el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa es algo toral, importante,
en el libro de Lucas que va a marcar la diferencia entre el antes y el después. Y eso sucede en el Pentecostés. En el Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Eso explica todos los milagros, señales, maravillas que suceden en esos días de mucha efervescencia en Jerusalén. Desde ese momento, desde el Pentecostés, el Espíritu Santo estuvo por todas partes, guiando, fortaleciendo, respaldando con señales y prodigios el testimonio de los apóstoles y todos los cristianos que se iban agregando. El Espíritu Santo tomó el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y los puso en el lugar correcto para recibir la provisión de Dios. Entonces, el cumplimiento de la promesa es sumamente importante. Desde Lucas, de hecho, Jesús en diferentes ocasiones les dijo a los discípulos que recibirían poder. El Señor Jesús les dio en muchas ocasiones evidencias del poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu, ellos no tenían contexto, ellos no tenían idea de un Dios. Sabían que había Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no sabían cómo actuaba. Jesús dio evidencia de ser el Mesías, el Hijo de Dios. Saben cómo actúa el Hijo de Dios, saben qué hace el Hijo de Dios, saben de lo que es capaz el Hijo de Dios. Por eso tienen miedo de que Jesús se vaya, porque tú estás con nosotros. No, tú estás con nosotros y estamos contigo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Pero Jesús les está dando confianza en sus 3 años de capacitación para que no tengan miedo. Y esa enseñanza es para nosotros. Porque los apóstoles han estado con Jesús, han caminado con Él, han visto, han tenido experiencias increíbles al lado de Jesús. Si se va Jesús, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces el Señor Jesús tiene que darles la seguridad, la certeza, la confianza de que Él va a seguir. Pero ¿cómo vas a seguir si no vas a estar? Y es lo que sucede, lo que se cumple en Hechos, el regalo prometido. Lo otro que vemos en el libro de los Hechos es la defensa del Evangelio. Después del capítulo 3, del capítulo 3 en adelante, hay un pleito de entre los líderes religiosos para intimidar a Pedro y para intimidar a Juan. Recuerdan, en alguna ocasión ya compartí de esto. Le dijeron a Pedro: ya no hablen de ese Señor, ya no hablen de Jesús. Y los metieron a la cárcel. Les prohibimos que vuelvan a hablar en el nombre de Jesús, pensando que pueden deshacer, desanimar o desbaratar al grupo. Pero no les dio resultado, porque Pedro y Juan volvían una vez más a la iglesia, al templo de Jerusalén, a seguir enseñando. Y entonces prueban otras estrategias un poco más drásticas, como la que emplearon con Esteban. Lo apedrearon, lo mataron. El obstáculo más grande para la expansión del evangelio era el templo de Jerusalén. Una vez más. Y eso lo entendemos porque en ocasiones ni nosotros sabemos qué parte de la historia o de qué manera estamos involucrados en alguna gran historia. Todos estamos involucrados en alguna gran historia en nuestra vida, pero al momento de hacerla no nos damos cuenta qué tan importante es. Así están los discípulos. Saben que tienen una misión, pero hasta ahora ellos mismos tienen una confusión, y lo vamos a ver a lo largo del estudio. Porque el templo sigue siendo importante. Todo judío tenía que estar en el templo para orar 3 veces al día. Todo judío religioso tiene que estar en el templo para hacer sus oraciones. Entonces sí, vamos a cumplir la misión, pero tenemos que regresar a tiempo para orar. Entonces, ¿cómo vamos a ir a Samaria y a Judea y nos va a dar tiempo para venir? ¿Y cómo vamos? Entonces, eso aún no sabían claramente a qué se refería, porque tenían que ir al templo. En esa época el templo era el centro de la adoración de los judíos. Dice Hechos 5:42: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Recordemos entonces, en la mente el pensamiento principal de ellos está: Jesús es para los judíos. Todos los judíos tienen que reconocer a Jesús, vieron a Jesús crucificado, tenemos que dar el mensaje a todos los judíos. No podemos avanzar si los judíos no reconocen a Jesús. Por eso van al templo y de casa en casa. Pareciera que al principio los apóstoles quieren unir su misión de llevar el evangelio con los horarios del templo.
Pero si seguían así, pues el evangelio no va a salir de Jerusalén más allá de el tiempo que puedan hacer para regresar. No hubiera salido de Jerusalén. Por eso, lo voy a decir así aunque se oiga raro, por eso era necesario el sacrificio, la muerte de Esteban. Cuando Esteban está siendo apedreado, es el primer mártir, él da un discurso. Y en ese discurso Esteban demuestra la omnipresencia de Dios. Le rompe el paradigma. Dios no está sujeto a templos. Dios no está sujeto a un espacio físico. Dios está en todos lados. Y vemos la importancia de los documentos históricos para mostrarlo actuando en todo el mundo. Siendo así, entonces, la oración o la atadura al templo era una traba para la expansión del conocimiento de Jesús. Y esto, dicho sea de paso, debemos tener cuidado. En ocasiones nos volvemos templistas, nos volvemos grupistas o selectivos. Ya no tenemos amigos que no sean cristianos, ya no tenemos conocidos que no sean cristianos, ya no, es importante reunirnos, es importante aprender, es importante crecer. Hubo un tiempo en que parecía que había, valga la expresión, una adoración por el espacio físico. Y si veían a alguien tomando su cafecito, y tomes tu café. Si veían a alguien, a mí me tocó todavía que me daban un coscorrón si estaba yo platicando ahí. Que es cierto, debe haber un orden, debe haber una disposición a aprender y a estar donde estamos, ¿no? Si estoy en la iglesia, pues bueno, no es el momento para otras cosas, pero no, muchos le dieron la importancia al lugar. Y es verdad, en cuanto estamos aquí reunidos, el lugar se vuelve la casa de Dios, es la casa de Dios. Estamos acá, somos el cuerpo de Cristo. Pero en ese entonces creían que la presencia de Dios solo se manifestaba en el templo. Y Esteban dice, no es así. Hechos 7:48 dice: sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Y ese mensaje entonces sale a todas partes del mundo, a todas partes del mundo conocido. Tanto así viajó que llega hasta la corte de Nerón y se expande más allá del Imperio Romano. En cierto sentido, el Imperio Romano se volvió un defensor de la libre expresión, un defensor del apóstol Pablo en sus peripecias. Otro propósito del Hechos es mostrar la expansión del evangelio. El propósito es que los discípulos prediquen el nombre de Jesús, que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Pero no sabían cómo empezar, no tienen idea cómo se va a desarrollar. Con la muerte de Esteban dice, Dios no habita, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Matan a Esteban y entonces el miedo cunde en los cristianos y salen. ¿Cómo es Dios? Todas las cosas ayudan para bien. Ellos creyeron que salían para cuidar sus vidas, y sí es verdad, pero Dios usó eso para que por fin tomaran el valor para ir a otros lugares y cumplir con la misión. Con la persecución de Esteban, el evangelio sale. Y vemos por Lucas el interés de Dios en el mundo gentil y la importancia de llegar a la capital del Imperio Romano. Hechos 11:19 dice: mientras tanto, los creyentes fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Solo a los judíos. Aún no han entendido bien. Van y cumplen la misión, pero solo a los judíos, solo a los nuestros. El Espíritu Santo guía a la elección de Bernabé y Pablo para que lleven el mensaje a Galacia, a Macedonia, y finalmente llega la predicación a Europa. Entonces vemos cómo el miedo, cómo la persecución impulsó el evangelio a otras ciudades hasta llegar al corazón mismo del Imperio Romano. Al estar Pablo preso, testifica en Cesarea
y trata que todos sepan el valor de sus cadenas. Y por ese medio extraño de estar preso, de estar huyendo, de sentirse perseguidos, el evangelio llega ante autoridades judiciales. Y Lucas describe bien este suceso. Filipenses 1:13 dice, cuando Pablo escribe: pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado, ¿qué? Por causa de Cristo. Voy huyendo, voy escapando para salvar mi vida, voy tan lejos como pueda, pero voy sembrando la semilla, la preciosa semilla, la gavilla. Estoy preso, pero continúo cumpliendo mi llamado, cumpliendo el propósito, dando el mensaje. Y el evangelio finalmente ha llegado a Roma. Y el libro de Hechos así termina, con Pablo en la cárcel y estableciendo su base misionera en esa ciudad. Logró establecer un centro evangelístico en Roma y operar con la protección de Roma. Todo eso en el antecedente del estudio del libro de Hechos. Vemos cómo empezó la iglesia de Cristo, edificada sobre la roca que es Cristo resucitado, hasta llegar a Roma y conquistar prácticamente todo el mundo. Lucas en ocasiones ve en retrospectiva a los evangelios y se da cuenta que los evangelios se van cumpliendo en Hechos a través de la llegada del Espíritu Santo y los milagros que implican. Entonces en Hechos se concentra los evangelios, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, y hace la transición suavemente a la llegada del Espíritu Santo y la continuación de lo que Jesús empezó en los evangelios, la continuación potenciado. Eso hace las primeras partes de Hechos. Es fabuloso cómo Lucas, no sé si han leído novelas que tienen secuencia y que no, como cuando terminas un volumen y empiezas el otro, hay una integración así como que se va entrelazando. Eso es el libro de los Hechos. Jesús les dijo que serían testigos. Hechos da testimonio de eso. Jesús les dijo que sufrirían persecución. En Hechos están siendo perseguidos. Jesús les dijo que Él les daría la gracia y les daría palabras y les daría consuelo. Y en Hechos les da palabras, les da consuelo y les da seguridad aún en la persecución. Los evangelios nos muestran cómo la iglesia fue concebida. Hechos nos muestran cómo la iglesia fue dado a luz y cómo dio sus primeros pasos. Judea, Samaria, como un bebé recién nacido, como un bebé en su desarrollo. Y finalmente llega al mundo grecorromano hasta llegar al capital del imperio. Como extra vemos que hay un propósito histórico, ver cómo se extiende el mensaje. Lo que empezó en un pequeño rincón, en menos de 30 años llega a Roma. Nada pudo detener el crecimiento continuo del cristianismo. Y esto, iglesia, es un dato que no tiene explicación para historiadores. ¿Cómo un movimiento tan centrado, tan pequeño, salió del primer siglo y conquistó el mundo? ¿Cómo? Un mensaje no fácil de entender, cómo conquistó el imperio, cómo conquistó el mundo. Y vemos la soberanía de Dios. Hechos busca explicar el avance del mensaje de forma ordenada, soberana. Primero a los judíos, porque los apóstoles son judíos y tienen ese celo porque los judíos conozcan el mensaje, pero después reconocen que Dios sigue extendiendo su amor aún a los gentiles. Entonces pasan de Jerusalén a Roma. Lucas, a través de sus escritos, da respuesta a lo siguiente: si el cristianismo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y en el judaísmo, ¿cómo llegó a ser una religión universal? Lucas nos dice cómo: empoderados por el Espíritu Santo, en corto, en breve, en resumido. Y traza la historia del cristianismo, un movimiento dentro del judaísmo que llegó a ser mundial.
Judíos de muchas partes están en Jerusalén cuando el Espíritu Santo desciende. Al mismo tiempo que hay sinagogas por todo el mundo grecorromano que permiten la expansión. Cruzar la frontera geográfica había sido fácil, y eso lo vamos a ver. Que el evangelio avanzara de ciudad en ciudad fue relativamente fácil después de la persecución que se dio tras asesinar a Santiago. ¿Qué será lo difícil? Y a veces hasta nuestros días, lo difícil será cruzar las barreras que separaban a judíos de samaritanos y de gentiles. Y en ocasiones seguimos generando barreras entre, no, ese no puede entrar a la iglesia, esos no son cristianos. Lo fácil fue llevar el mensaje a otras ciudades. Lo que fue más complicado fue cruzar las barreras que separaban, que dividían a los judíos de los gentiles. Y Lucas muestra que el Señor Jesús empezó ese proceso al rechazar esa separación que los fariseos habían hecho entre judíos y pecadores. Esa era la separación que los líderes religiosos hacían. Son pecadores, no podemos juntarnos con ellos. Por eso se enojaban con Jesús, recuerdan. ¿Por qué Jesús come con pecadores? ¿Por qué Jesús permite que esa mujer le lave los pies? ¿Por qué Jesús se junta con recaudadores de impuestos? Ellos hacían esta diferencia, los líderes religiosos. Pero el Señor Jesús de una manera clara demostró y les dice con muchas parábolas: todos son pecadores. ¿Líderes o no líderes? Todos están necesitados de la misma salvación. Y Hechos nos muestra cómo eso que Jesús empezó a demostrar de forma práctica, cómo ese mensaje se extiende por todo el mundo, al grado que Pablo, ahora entendemos cuando Pablo dice, ya no hay más judío, gentil, esclavo, libre, hombre, mujer, niño, adulto. Las separaciones no son así. La separación, lo que nos unifica es el pecado, no la raza, no la sangre. Lo que nos hace una misma, necesitados de un mismo Salvador, es la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Eso enseñó el Señor Jesús, y ese mensaje ellos no lo querían compartir. Ellos seguían aferrados a su etnocentrismo. Somos judíos y los judíos tienen que ser los primeros y los judíos tienen que llegar al mensaje, hasta que finalmente lo entendieron. Entonces en Hechos vemos el triunfo del evangelio de Cristo. En Hechos vemos cómo se está cumpliendo el corazón de Jesús al sacar agua del pozo de una samaritana, al beber agua de la misma jarra de una mujer y de una samaritana. Ahora lo entendieron cuando ellos iban al mundo gentil entre judíos y no judíos. Y a los judíos les costó entender eso, porque son el pueblo escogido de Dios. Ellos creían, Dios no puede tener interés. Y en ocasiones hay divisiones sectarias por asuntos doctrinales, porque acá no hacemos esto y acá hay toda la iglesia centrada en Jesucristo, que tiene la palabra de Dios como guía principal, es iglesia de Jesucristo. Puede que tengan diferentes manifestaciones, diferentes prácticas, diferentes estilos, diferentes formas de adorar, pero son iglesia. Y eso es lo que no querían aceptar, no podían entender los primeros apóstoles. Ellos pensaban, no es así, Dios es para los judíos y nadie más. Pero después vemos a Felipe predicando a los samaritanos. Vemos a Esteban diciendo que el Cristo está en todo lugar, no está atado a un templo. Y Esteban tan aferrado a eso que está dispuesto a morir por ellos. Después veremos en Hechos a Pedro recibiendo a Cornelio, un gentil, llevándolo con él a Jerusalén. Imagínense, Pedro se junta con un gentil, Cornelio, y a Cornelio lo lleva a Jerusalén. Cuando los otros fariseos o cuando los otros líderes religiosos que habían aceptado a Jesús ven a Pedro con un gentil, aún se molestan y dicen, ¿Cómo, Pedro, ya estás contagiado también tú? Todo eso sucede en el libro de los Hechos. Toda esa pugna, toda esa tensión se ve en el libro de los Hechos. Pedro está predicando a los gentiles en Antioquía. Entonces Hechos presenta a la iglesia tomando la decisión: aceptamos a los gentiles en igualdad de términos que a los judíos. Este cambio no fue fácil, iglesia. Este cambio no fue nada fácil. Los que tenemos tiempo en la iglesia recordaremos lo ortodoxos que éramos, de usar una palabra amable, en la iglesia de hace 30 años, ¿no, hermano Neptalí o Sonia?
que no se permitían muchas cosas y decíamos, no, porque así somos los verdaderos cristianos, debemos ser así y no se permite. Sí, no, es porque Sonia le contaba a sus padres, a Sonia. Dice Hechos 6:7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Hechos 9:31 dice: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Verso 32. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lidia, una ciudad helénica. Hechos 16:9. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Hechos de entonces narra el testimonio de Dios por medio de los apóstoles, acentúa el carácter sobrenatural de la fe cristiana y cómo prosperó bajo la oposición severa. La iglesia dejó de ser judía y llegó a ser helénica. Primero porque los judíos lo rechazaron y los griegos aceptaron el mensaje. Pero ahora la iglesia es la iglesia oaxaqueña, la iglesia mexicana, la iglesia de todo aquel que decide recibir a Jesús. Para ir cerrando el día de hoy, a lo largo del estudio haremos uso de dos herramientas para el estudio de la Biblia que se llaman hermenéutica y exégesis. En ocasiones son palabras así medias complicadas, pero me gustaría explicarlo para entender lo que vamos a hacer a lo largo de los hechos. Hermenéutica viene del griego que es hermeneu, que quiere decir traducir, interpretar. En Mateo 1:23 aparece la palabra hermeneu. Recuerden, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Dice Mateo 1:23: lo llamarán Emmanuel, que significa es hermeneu, que significa Dios está con nosotros. Mateo 1:23 en la versión Reina Valera dice: y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido, la palabra ahí es hermeneu, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. Es una ciencia porque se basa en principios, en normas, pero es un arte porque requiere habilidad y destreza que da la práctica de hacer hermenéutica. En ese sentido, es interpretar, es encontrar y explicar el original de una composición literaria. Responde a la pregunta: ¿cómo debo interpretar un texto? Si leemos el Don Quijote de Cervantes Saavedra, veremos términos y veremos ilustraciones que quizás no vamos a entender. Cuando pelea con molinos de viento, si dices a un niño que no tiene contexto y dices está peleando con un caballero que es un molino de viento, ¿qué es eso? Ok, la hermenéutica nos dice ¿qué es eso? ¿Qué debemos entender por el texto? Debemos captar y expresar lo más cercano posible el significado original. Cuando dice la Biblia, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico, ¿recuerdan? El ojo de una aguja, y uno dice: ¿pero cómo? La aguja en ese sentido, en este contexto, en esta hermenéutica, era un pasadizo que se hacía de madera por el cual era reducido y se conocía así. O sea, no es que es literal el ojo de una aguja, eso es la hermenéutica. Interpretar la Biblia entonces se debe hacer en conjunto. Son 66 libros, pero son inspirados todos ellos por el Espíritu Santo. Entonces, interpretar, hacer hermenéutica de la Biblia, debemos ver todo el contexto. Lo que dije en Eclesiastés, recuerdan, no podemos hacer doctrina de un texto, hay que ver todo el contexto. Esa es la hermenéutica. Ahora, la interpretación está en estrecha relación con la exégesis. Exégesis es extraer el significado. ¿Qué significa lo que está diciendo? ¿Qué significó para los primeros oyentes? ¿Qué significa en su contexto?
¿Cómo lo entendieron quienes escucharon por primera vez esas expresiones o esos ejemplos? Por así decirlo, la hermenéutica nos da los lentes. La exégesis es el acto de leer el texto con esos lentes puestos. Dicho de otra manera, los evangelios son el reportaje en vivo de lo que hizo Jesús. Los hechos es el trabajo del historiador que reflexiona años más tarde sobre esos acontecimientos, esa es la exégesis, y descubrir su sentido. Esto es lo que hizo Jesús. Bebió con una mujer del pozo de una mujer de Samaria. Eso hizo Jesús. Pero ¿cuál es el significado? ¿Qué implicación tiene? La hermenéutica es literal. Bebió de una jarra en un pozo, estaba solo, los discípulos se fueron, habla con la mujer, le dice trae tu marido, todo eso es lo que me dice el texto. Pero ¿qué implicación? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué significa? No, pues que tomó agua con una mujer. Ese es el significado del exégesis. Eso es extraer cuál es el sentido del texto. Así que empezamos el viaje con Pablo. Y al verlo a él, descubrimos el tipo de persona que Dios usó en su liderazgo espiritual. Y es, en cierto sentido, el tipo de persona que Dios quiere usar. Aquel que está dispuesto a ser instrumentos por Dios para cumplir su propósito. Hay todo un campo misionero a nuestro alrededor. En cierto sentido, el libro de los Hechos sigue escribiéndose hasta que Jesús venga una vez más. Palabra de Dios.